Buenas noches para todos. Es un grato placer compartir este tiempo con ustedes, los que están aquí presentes en la iglesia y también los que nos están viendo a través de los medios electrónicos. Estudiar para los temas de la Semana Santa, de la Pasión de Jesús, es una experiencia transformante. Es una experiencia que lo va informando a uno sobre el poder del amor, el poder de la obra de Dios en la vida de los seres humanos y no lo deja uno igual. Hay una impresión que se hace sobre el corazón. Hay un ambiente que le da a la mente y al espíritu. Y aunque uno esté trabajando en las cosas diarias, en las cosas del mundo, siempre viene a la mente el recuerdo, siempre viene a la mente la influencia de los eventos de la muerte de Jesús. Anoche comenzamos con el tema titulado Jesús se hizo fuerte, porque cuando Jesús llegó al momento en que iba a ir a Jerusalén, tuvo que tomar una decisión. La decisión de afirmar su rostro, la decisión de aceptar su responsabilidad y hacerse fuerte para ir a Jerusalén, un lugar que representaba para él una prueba más allá de lo que es humano. Una prueba muy grande, muy fea. Era ir al lugar donde estaban sus peores enemigos. Era ir a la experiencia en la que sus discípulos lo iban a traicionar, lo iban a abandonar, lo iban a negar y lo iban a dejar solo. Y luego la experiencia de la cruz. Jesús fue llevado a un juicio que no era juicio justo, sino que era un juicio que ya tenía la decisión tomada. Era un juicio de injusticia, sencillamente buscar algún argumento para condenarlo y para matarlo. Y finalmente lo llevaron a la cruz y lo colgaron, y ese es el tema de hoy. Y el tema de hoy se llama Jesús, después de que se hizo fuerte, Jesús se hizo fuerte. El tema de hoy es Jesús se hizo humilde. Es difícil para nosotros, cuando pensamos en Jesús clavado en la cruz, entender el sufrimiento de una persona que ha sido crucificada. Este es un tema que se ha estudiado por médicos, los arqueólogos lo han estudiado, los historiadores lo han estudiado para sacar las evidencias y entender lo que significaba una crucifixión. Pero primero entendamos que el dolor que sufrió Cristo en la cruz no comenzó en la cruz. Anoche hablamos un poco del jardín del Getsemaní y hoy tenemos que regresar ahí para ver en Lucas 22:44 la profundidad del dolor que experimentó Jesús. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando las personas leen esto, que Jesús sudó sangre, para ser honestos se ponen incrédulos. Porque primeramente nosotros nunca hemos visto a una persona sudar sangre. Y segundo, piensan que a lo mejor fue un milagro que Dios hizo, como una señal, como una excepción, como algo fuera de lo común que Jesús sudara sangre. Pero resulta que, aunque nosotros nunca hemos visto esto, es una experiencia que los seres humanos tienen en realidad. Es una experiencia infrecuente. Es una experiencia que casi nadie la sufre.
pero se llama, fíjense el nombre de esta cosa, se llama hematohidrosis o hemidrosis, que sangre sale de la piel junto con el sudor. Y esto es un sangramiento donde no hay heridas ni cortadas en la piel, sino que resulta que la persona está sufriendo un estrés tan grande, está sufriendo una experiencia tan horrible, tan dolorosa, tan angustiante, como dice el versículo, y estando en agonía, oraba más intensamente, que cuando el ser humano está en esa experiencia produce unos químicos que se reparten por todo el cuerpo en la sangre y que van debilitando los vasos capilares. Y a medida que esos vasos se van debilitando, se rompen en algunos lugares, se lesionan, y entonces la sangre sale de los vasos capilares y se junta junto con el sudor y sale por las las glándulas sudoríparas. Yo nunca había visto esto hasta que vi una fotografía en Wikipedia. Si ustedes van a Wikipedia y ponen la palabra hematohidrosis o hemidrosis, van a encontrar una fotografía de una niña que está sudando sangre. No se dice ahí cuál fue la experiencia, pero es un ejemplo para que nosotros veamos que es una experiencia que sufren los seres humanos. Y el mismo efecto que estos químicos hacen sobre los vasos sanguíneos, lo hacen también sobre la piel, lo cual hace a la piel más frágil y más sensible. Leonardo da Vinci, en uno de sus escritos, habló de ver unos soldados que se estaban esperando entrar en la batalla, los vio sudando sangre. Es decir, que cuando Jesús estaba en esa agonía en el jardín de Getsemaní, se sentía como un soldado que estaba esperando ir a una batalla. Imagínense qué cosa tan intensa estaba sufriendo Jesús. Y entonces, cuando Jesús fue azotado más adelante, el dolor que experimentó en esos azotes debido a la condición en la que estaba su piel, debido a los químicos de esa agonía espiritual que estaba sufriendo, era más intenso. Ahora, muchas veces nosotros hemos escuchado que los romanos, y esto es algo que los historiadores y los arqueólogos han sacado, que los romanos tenían unos látigos que eran unas tiras de cuero en un mango, y que entrelazados en esas tiras de cuero ponían ya sea huesos, pedazos de vidrio, pedazos de palo o pelotas de metal, de manera de que cuando golpeaban a la persona, esos objetos en las tiras de cuero hacían más daño a la piel que el cuero solamente. Y que cuando esas pelotas de plomo golpeaban la piel, hacían unas contusiones, unas heridas profundas debajo de la piel. Y si pegaban sobre el mismo lugar, entonces partían la piel. Y se sabe que ellos golpeaban a sus prisioneros desde los hombros hasta abajo, hasta las rodillas, hasta las piernas. Bajaban todo ese pedazo, toda esa parte de la anatomía de la persona que estaban castigando. Algunos han dicho que solamente daban 39 latigazos porque al 40, si no moría, entonces cambiaban el lugar, es decir, la persona que daba el castigo lo iba a recibir, pero algunos historiadores dicen que ellos golpeaban más de 39 veces si les daba la gana porque no se tenían que contar. Es decir, que su estado de ánimo, su furia, su odio determinaba cuándo dejaban de golpear al prisionero. Y el resultado era que
la piel de la persona que estaba siendo castigada se hacía pedazos, se dañaba, se destruía en muchas partes, y eso por supuesto causaba una gran pérdida de sangre, y la persona llegaba a tener una cosa que llamamos o llaman los médicos, y le pedía a Esteban Poni, un colega, o mejor dicho, un médico venezolano que vive allá en Loma Linda, que me dijera la palabra exacta, y se llama shock hipovolémico. Pierden sangre, entran en el shock hipovolémico, y mantengan esto en mente porque el cuerpo está reaccionando, tratando de responder y salvar a la persona de la pérdida de sangre, de las heridas abiertas, del estrés emocional y psicológico, y el cuerpo está fuera de balance, el corazón latiendo rápidamente, tratando de mantener la presión arriba debido a la pérdida de sangre. Y por eso, cuando Jesús, y más adelante vamos a hablar de esto, cuando Jesús estaba cargando la cruz, se cayó y ya no podía más, y entonces tuvieron que llamar a otra persona por el shock hipovolémico. Y cuando en la cruz dijo, sed tengo, o tengo sed, también era por el mismo shock hipovolémico causado por la pérdida de sangre. Así que Jesús fue obligado a cargar este pedazo de madera que lo llamaban patíbulum, de donde nosotros sacamos la palabra en español patíbulo. Era parte de su castigo llevar el instrumento de la muerte sobre sus hombros. Y ya mencionamos que Jesús no pudo, debido a su condición debilitada, la pérdida de sangre, sino que tuvieron que ponerle ese patíbulum encima a Simón de Cirene. Cuando llegaron al lugar de la crucifixión, pusieron el patíbulum sobre el piso y clavaron las muñecas de Jesús a ese pedazo de madera. Los arqueólogos saben que utilizaban clavos que eran de 5 a 7 pulgadas de largo. Eso se ha encontrado. Y debido a que clavaban los clavos en la muñeca, en el medio, por ahí pasa un nervio que se llama el nervio mediano. Lo busqué en la computadora para saber cómo se llamaba ese nervio en español, que es el nervio que cubre casi toda la mano. Hay otros dos nervios de los dos lados de la mano, pero el nervio mediano cubre casi toda la mano, y explica que cuando uno se golpea un nervio, el dolor, y todos lo hemos sentido, tal vez en el codo nos hemos golpeado y hemos sentido esa electricidad, lo voy a llamar así, de golpearse ese nervio que uno tiene por acá, pues ese es parecido el sentimiento que se tiene cuando se clava el clavo ahí en el medio de la muñeca. Tanto es el dolor que en el idioma inglés inventaron una palabra para describirlo, y es la palabra excruciating. No encontré un equivalente en español, pero lo que significa en inglés, o el sentido que se le quiere dar, que es de la cruz. Un dolor de la cruz, o sea, como el que se experimenta en la cruz. Y una vez que el prisionero está clavado al patíbulum, se levanta el patíbulum, porque aparentemente, en primer lugar, no se llevaba una cruz completa, no había madera para las miles de crucifixiones que hicieron los romanos por tantas partes de la geografía que ellos dominaban, sino que en algunos casos colgaban el patíbulum, lo pegaban a un árbol o lo pegaban a un vertical, a un tronco vertical que ya tenían en la posición, en el lugar donde iban a hacer la crucifixión. Y cuando levantaban el patíbulum,
ahí también se levantaba al condenado a través de los clavos en las muñecas, y se especula que, número uno, no los levantaban con cuidado, sino con rudeza, porque lo que interesaba era pegarlo arriba, no ser considerados. Y que ese esfuerzo o esa acción de levantar a la persona por el patíbulum hacía que se estirara por lo menos unas 6 pulgadas, hasta 6 pulgadas, el brazo del hombro. Y que la reacción normal debiera ser la total, y se me está escapando la palabra, cuando se desencaja un hueso. Desmembrar, dislocar, creo yo que era la palabra que yo quería decir. Se dislocaba el brazo del hombro o el hombro de la parte del cuerpo, debido al peso del cuerpo, el debilitamiento, la brusquedad. Entonces la persona era dislocada, los brazos eran dislocados. Y en un hallazgo arqueológico, el único que se ha encontrado donde hay un pie con un clavo, resulta que el clavo está clavado de lado, no de frente como las imágenes que muchas veces vemos nosotros, sino de lado, y que se especula que se clavaba a ambos lados del vertical, es decir, un pie de un lado y el otro pie del otro lado, y se clavaban así en forma horizontal. En un hallazgo se encontró que había madera de los dos lados de los huesos, como queriendo dar a entender que donde estaba el pie pegado al vertical, había madera, rastros de madera ahí, pero también de este lado, queriendo decir que ponían una tabla acá y entonces metían el clavo como para asegurar que no se iba a salir el pie, tal vez por alguna experiencia que hayan tenido anteriormente. Y cuando la persona estaba clavada, guindada hacia abajo, quedaba estirada la parte de arriba del pecho, y es la posición de inhalar, es decir, cuando la persona inhala el aire y entonces tiene que expirar el aire, esa es la posición normal de una persona que estuviera crucificada. Y eso quiere decir que para que la persona pudiera respirar, y hemos escuchado esa explicación muchas veces, tenía que levantarse con sus pies, empujar hacia arriba, de manera de poder soltar el aire para afuera y poder recibir más, y luego levantarse de nuevo para soltar el aire para afuera, y en esa agonía estaba continuamente. La crucifixión es esencialmente una asfixia lenta, una asfixia que dependía de la habilidad de la persona respirar y mantenerse respirando. Otra cosa que añadió más al sufrimiento de Jesús fue la soledad. Miren qué importante es para nosotros vivir en comunidad. Qué importante es para nosotros tener nuestra familia. A nosotros los cristianos nos gusta mucho utilizar ese versículo de Filipenses, acuérdenme si es 3:14 o 4:13, 4:13. Filipenses 4:13, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces se nos ocurre pensar que el mensaje del apóstol es que yo y Cristo podemos hacerlo todo. Pero ese no es el mensaje que él quería dar ahí. Porque cuando usted lee los versículos anteriores y lee el versículo que viene después, el versículo 14, usted se da cuenta que lo que quiso decir Pablo en el versículo 14 es el mensaje. Y él en el versículo 14 él dice: mas hicisteis bien en acompañarme en mis tribulaciones.
Es decir, el valor del apoyo humano, el valor del amor demostrado, de la oferta de ayuda, el valor de las palabras de ánimo. Y nada de eso tuvo Jesús desde el momento que fue capturado hasta el momento que fue crucificado. Al contrario, las únicas personas que hablaban con Jesús, que tenemos registros, eran personas que añadían sufrimiento moral al sufrimiento físico y espiritual que estaba sufriendo. Vamos a ver cómo le decían en Mateo 27, comenzando desde el versículo 39. El evangelista nos dice que los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Y le decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Es decir, por todos lados, la única comunicación que él tenía era una de burlas, de desprecio, de rebajar las enseñanzas que él daba, y hasta querían implicar que la razón por la que él estaba crucificado era porque era la voluntad de Dios. Porque si Dios no hubiera querido crucificarlo, o que fuera crucificado, entonces no hubiera sido condenado y no hubiera estado ahí en la cruz. Jesús escuchó todo eso. Y no sabemos lo que estaba pensando, aunque en algunas de sus palabras se nos da una pista. En medio de toda esta angustia, en medio de esta soledad, en medio de este dolor, en medio de la debilidad física, tenemos que poner esto en contexto. Porque ustedes saben que en su propio cuerpo, cuando ustedes no están bien físicamente, no funcionan bien mental y emocionalmente, ¿no es cierto? Cuando ustedes están hambrientos, cuando yo estoy hambriento, como que es más fácil enojarse. Cuando uno está cansado, como que es más fácil desanimarse. Cuando uno está agotado, herido, maltratado, es más difícil tener ánimo y tener confianza en el futuro. Todo esto pesaba sobre Jesús y entonces reveló lo que tenía en su mente y en su corazón. En Mateo 27, versículo 46, leemos una de los dichos de Jesús en la cruz. Cerca de la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Queridos hermanos, uno nunca debe leer estas palabras a la carrera. Nos tenemos que detener a pensar por qué Jesús pronunció tales palabras. En la hora de su mayor necesidad, Jesús se dirigió a Dios. En la hora de su dolor y de su soledad, en la hora de su sufrimiento y de su necesidad física y emocional, Jesús se dirigió a Dios. Así como también nosotros nos dirigimos al Señor y lo buscamos, o debemos de buscarlo
cuando estamos en esos momentos extremos. Porque muchas veces lo que nos enseña el mundo es que la solución de nuestros problemas está en soluciones humanas. ¿Cuántas veces las redes sociales, cuántas veces la televisión, cuántas veces las personas nos aconsejan soluciones a nuestros problemas que no tienen nada que ver con Dios? En muchas ocasiones se ve que la persona utiliza como arma de respuesta la violencia, utiliza como arma de respuesta o reacción las drogas, utiliza muchas cosas que no tienen que ver con Dios. Pero Jesús nos enseña aquí que en nuestra necesidad debemos de dirigirnos a Dios. Y en el momento de su necesidad, Él dijo: Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta expresión de Jesús es una que refleja la condición que nosotros hemos sentido en algunas ocasiones. Refleja la experiencia de dolor que hemos tenido en algunas ocasiones o que estamos viviendo en este momento. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué me has desamparado? Y no tenemos la respuesta para la vida de cada persona, pero tenemos la respuesta de lo que estaba experimentando Jesús. Jesús estaba equivocado. Y fíjense lo que estoy diciendo. Si alguna vez alguien les dice a ustedes saben que Jesús se equivocó también, ustedes van a reaccionar y van a decir: no, imposible. Jesús nunca se equivocó. Pues con respeto, yo voy a decir: Jesús se equivocó en esta declaración. ¿Por qué me has desamparado? Y es la misma equivocación que cometemos nosotros cuando pensamos que Dios no nos ama, que Dios no está con nosotros. Así como vimos a la mujer de la película que dijo: yo veo que Dios no ama a algunas personas y a otras sí. Porque veía eventos en la vida de las personas y los eventos en su propia vida y llegó a la conclusión equivocada de que Dios no ama a algunas personas. Y el diablo está siempre al lado nuestro como para decirnos: Dios no te ama. Dios no está contigo. Tú estás solo. Tú estás sola. Y vas a tener que buscar tu propia respuesta, porque la respuesta no está en Dios. Él no te quiere a ti. Y si alguna vez ustedes han entretenido ese pensamiento de que Dios no los ama y que Dios no está con ustedes y que la respuesta a sus vidas está en otra cosa, sepan que están equivocados. Sepan que esa no es la realidad. Lo que ustedes están experimentando, lo que nosotros experimentamos en el dolor, tiene otro significado. Y que en vez de darle la espalda a Dios e irnos a otras respuestas, debemos más bien de buscar a Dios en humildad, de rodillas, aferrarnos más a Dios, porque Dios sí está ahí. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, todo el cielo estaba observando los eventos que ahí acontecían. Todo el cielo estaba deseoso de reaccionar ante el abuso y la grosería contra el Salvador del mundo. El que obraba la restauración, el que estaba trabajando por restaurar a la humanidad, a la salvación y a la relación con Dios, ellos lo estaban mirando y lo querían rescatar. Pero Dios dijo: no, está haciendo un trabajo. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, el mensaje que nos dice si Dios está con nosotros o no. Dice Hebreos: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré.
De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré no temeré lo que me puede hacer el hombre. Tenemos que tomar esas palabras de la Escritura, queridos hermanos, queridas hermanas, donde Jesús dice, no te desampararé, ni te dejaré, y el Señor es mi ayudador. Y con esas palabras en mente, tenemos que decirnos a nosotros, voy a buscar al Señor. En ti confío, en ti esperaré. Y acordarnos que cuando Cristo estaba en la cruz, estaba sufriendo lo que nosotros sufrimos, pero mucho más, mucho mayor. Jesús se hizo humilde en toda esta experiencia de la cruz porque había un propósito de restaurar a la humanidad. Y vamos ahora a Isaías 53, versículo 4 en adelante, para poner esta experiencia de la cruz en contexto. Dice este capítulo del Evangelio en el Antiguo Testamento, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. A mí me gusta la versión que dice, el castigo que produjo nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lo que Jesús sufrió en la cruz fue explicado por estos versículos del libro de Isaías, cientos de años antes de la cruz. El sufrimiento de Jesús, desde Getsemaní hasta su muerte en la cruz, fue para cargar con el castigo de nosotros. Así que, hermano Werner, hermana Yasmín, hermano Saúl, si ustedes piensan que su sufrimiento aquí en esta tierra es grande y es mucho, miren a la cruz, vean al que llevó nuestras enfermedades sobre su cuerpo, miren al que sudó sangre por la angustia del sufrimiento que venía sobre él. Miren al que fue colgado en la cruz del Calvario y vean que allí sus pecados han sido limpiados y han sido perdonados. Miren que la solución de todos nuestros problemas está allí porque Jesús nos ha dado la vida. Jesús ha abierto las puertas del cielo para que nosotros seamos salvos. Mientras Jesús colgaba en la cruz y se acumulaba el peso de todo lo que Él había experimentado, su corazón comenzó a latir irregularmente. Yo presencié eso en la muerte de mi mamá. Su latido irregular, su respirar irregular, y luego de mi oración con ella, entregándole su vida a Dios, vi que su respiración se bajaba y se bajaba y se bajaba hasta que falleció. Jesús reconoció las señales de que su muerte ya estaba sobre él. Y entonces dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ay, queridos hermanos, cómo yo quisiera poder describir el amor de Cristo por nosotros, su sacrificio por nosotros, de manera que podamos entender y podamos llevarlo como un recuerdo diario. Que el Espíritu Santo nos ayude a acordarnos de Jesús, a verlo en la hermosura
de su santidad, cuando se hizo humilde en la cruz del Calvario porque representaba nuestra restauración, cuando se hizo humilde para llevar nuestros castigos sin queja, sin recriminaciones y sin arrepentimiento, sino que lo hizo por amor y lo hizo de buena voluntad. En tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras de Jesús. Y queridos hermanos, yo creo que esa es la forma de concluir el tema de esta noche, diciéndole a Dios: en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi vida. En tus manos encomiendo este día. Todos los días en la mañana, a mí me gusta comenzar diciéndole: Señor, comienzo mi día alabándote a ti, pidiendo tu bendición. ¿Cómo quisiera yo que todos nosotros tengamos respiración por respiración una palabra de encomendarnos a Dios, porque sabemos que Él es bueno con nosotros? No nos olvidemos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Recordémoslo siempre, llevémoslo en el corazón, en la mente, porque ese Jesús que estuvo clavado en la cruz, lo hizo por nuestro bien. Y mañana vamos a ver el tema. Ya vimos Jesús se hizo fuerte, Jesús se hizo humilde, y mañana nos toca el tema Jesús se hizo Salvador. Así que vamos a concluir el tema de hoy con una declaración al Señor. Si ustedes quieren decirle: Señor, en tus manos encomiendo mi vida, hoy, mañana y siempre, por favor pónganse de pie para orar junto conmigo. Querido Padre Celestial, tú estás viendo la declaración física de todos los que se pusieron de pie. En tus manos encomendamos nuestras vidas. En tus manos encomendamos nuestros deseos, nuestros temores, nuestras debilidades. En tus manos ponemos nuestros pecados y ponemos nuestros mejores deseos de triunfar en la vida y de hacernos buenos cristianos y despertar de nuestros olvidos y nuestras infidelidades para hacerte fieles. Tómanos, Señor, tómanos en tus manos. Acompáñanos como tú has prometido. Está siempre cerca de nosotros y danos esa fortaleza que necesitamos. Y te agradecemos, Señor, te agradecemos, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Te llevamos en el corazón, te amamos y nos damos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Qué lindo mensaje el que Dios nos ha dado en esta noche. Una reflexión profunda, conectados con el Señor. Gracias por habernos acompañado en el servicio de esta noche. Gracias a nuestro querido amigo, pastor, doctor Rafael, por ese mensaje. Que Dios le continúe bendiciendo. La invitación queda para mañana, querida familia, cuando nos volveremos a encontrar en este lugar a la misma hora, 7 p.m., Así que aquí estaremos para continuar recibiendo la bendición del Señor. A todos muchas gracias por su compañía. Nos vemos mañana. Bendiciones.